Hola, con la celebración del miércoles de ceniza iniciamos la Cuaresma. Por lo tanto, hoy es el primer domingo de Cuaresma. Para este primer domingo de Cuaresma, la liturgia de la Iglesia nos presenta las tentaciones de Jesús. Nos presenta tres tentaciones. El evangelio que vamos a escuchar no es un episodio de la vida de Jesús, no. El evangelista quiere presentarnos como algo que sucedió a lo largo de toda la vida de Jesús. Es decir, Jesús fue tentado durante toda su existencia y él lo resume en estas tres tentaciones. Esta narración de las tentaciones viene colocado inmediatamente después del bautismo, cuando Jesús recibió el Espíritu del Padre que le reconoce como hijo suyo. Una vez que el Padre reconoce a Jesús como su Hijo, el Espíritu lo conduce al desierto y es allí donde se presenta la primera tentación. Voy a leerles el capítulo 4 del versículo del 1 al 11 y luego tomaré versículo por versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercan unos ángeles y le servían. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. El evangelista nos quiere subrayar que aquello que hizo Jesús, aquel ayuno, no es un ayuno religioso. El ayuno religioso comenzaba al amanecer, apenas salía el sol, hasta el atardecer, apenas se ocultaba el sol. Y resulta que el evangelista nos dice que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. El hecho de que el evangelista subraya de que es un ayuno de 40 días y 40 noches, definitivamente no es un ayuno religioso. Simplemente es como una prueba de fuerza que viene a recordarnos aquel episodio de Moisés, cuando hizo ese esfuerzo de subir al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. El tentador no pone en duda que Jesús sea hijo de Dios. Ya en el bautismo el Padre le confirmó que era hijo de Dios con esas palabras: tú eres mi hijo amado. Por lo tanto, el demonio no duda que sea hijo de Dios. Por eso esa expresión, si tú eres hijo de Dios, es como si dijésemos: ya que eres hijo de Dios, usa tu capacidad para ti mismo. Di que estas piedras se conviertan en panes. Por eso la primera tentación es usar la capacidad propia para un beneficio personal. Pero Jesús no usará sus capacidades propias para un beneficio personal, sino para el beneficio de los demás. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas tentaciones hacen referencia a episodios concretos sucedidos al pueblo de Israel mientras peregrinaba en el desierto. Una de ellas, cuando Dios alimenta a su pueblo con el maná. Y es cuando Jesús dice: está escrito. ¿Dónde está escrito? En el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Quiere decirle que así como los padres en el desierto escucharon la palabra de Dios y con la palabra de Dios alimentaron y animaron a un pueblo, ¿cuánto más ahora que la propia palabra de Dios se ha encarnado en Jesús? Por lo tanto, la nueva humanidad será saciada con esa presencia que emana del mismo Jesús, de la misma palabra hecha carne. Jesús no realizará gestos prodigiosos para saciar su propia hambre, sino que su palabra ayudará a quienes la acojan y la pongan en práctica. ¿Cómo? Compartiendo el pan con los demás. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo. ¿Por qué llevarlo al alero del templo? Porque había una creencia de que el Mesías, que nadie conocía, se iba a aparecer de una manera repentina allí, en el alero del templo. Se iba a manifestar improvisamente ante toda la comunidad. Por lo tanto, sería responderle a una expectativa que tenía el pueblo.
Por eso el diablo se presenta como un ayudante de Jesús, queriendo colocarlo allí para que el pueblo pudiese entender que efectivamente él era el Mesías. Pero no solamente quiere que aparezca en el alero del templo, sino que le pide algo más. Es decir, tírate para que te recojan, haga algo extraordinario para que el pueblo realmente quede convencido de que tú eres el Mesías. Y es por eso que le dice, si tú eres hijo de Dios, es decir, ya que eres hijo de Dios, haga algo extraordinario, que la gente quede impactada, emocionada con un evento como ese, lanzarse para que los ángeles te recojan. Y el diablo, muy astuto, también le cita a la Biblia a Jesús, le cita un salmo, el Salmo 91. Porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Con esta contraposición de preguntas y respuestas, el evangelista nos quiere llevar a entender que efectivamente no fue un hecho concreto en la vida de Jesús, sino que fue algo que sucedió a lo largo de toda la vida. Y eso lo vemos, por ejemplo, Jesucristo fue contradicho por los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo. Siempre fue rechazado, siempre fue refutado ante todos sus planteamientos. Esta tentación viene a reflejar eso. Y esta misma tentación del Salmo 91 la vamos a encontrar después en labios de los escribas, fariseos y ancianos al pie de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Ya que eres hijo de Dios, bájate. La misma tentación. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es otra cita del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Y viene a reflejar el episodio masivo de todo aquel pueblo que va por el desierto, que en un momento determinado se sintieron abandonados por Dios. Y es por eso que le preguntan, Yahvé, ¿estás con nosotros o no estás? Es decir, ponen en duda la compañía del Señor. El pueblo dudó de la presencia del Señor. En cambio, Jesús no. Jesús está convencido de la presencia del Padre. Jesús está convencido de que no tiene que hacer un hecho extraordinario, majestuoso, milagroso, para convencerse que el Padre lo acompaña. No, él está convencido de que Dios está con él. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Esta tentación es muy distinta a las anteriores. Fíjense que las anteriores comenzaba diciendo, si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, aquí no. Aquí simplemente le lleva hacia un monte muy alto. ¿Por qué al monte? Porque se tenía la concepción de que en los montes altos, allí era la residencia de los dioses. Todas aquellas personas que ostentaban el poder, el faraón, el emperador, eran considerados dioses. El faraón se consideraba un dios, el emperador el hijo de un dios. Y es allí donde el diablo le ofrece a Jesús la condición divina, con el poder. Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. El diablo propone a Jesús la condición divina. Adorando al poder, teniendo el poder, puede dominar el mundo. Y es la respuesta enérgica y dura de Jesús. Dícele entonces Jesús, apártate de Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Aquí Jesús vuelve a citar el libro del Deuteronomio cuando enérgicamente le dice, apártate Satanás. Lo llama Satanás, recordando el libro del Deuteronomio que pone alerta al pueblo de todo aquel peligro que conllevan la idolatría. Para Jesús, el poder es algo idolátrico, es idolatría. Pero Jesús es un Dios de amor, que antes que el poder ofrece el servicio, que vino precisamente no para dominar y controlar, sino para servir y para amar a los demás. Entonces el diablo es la imagen del poder que domina y controla, y Jesús es la imagen del amor y del servicio, que no ha hecho otra cosa sino estar al servicio de todo un pueblo, de toda una humanidad. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Jesús obtiene el servicio de los ángeles rechazando y venciendo las tentaciones. Estas tentaciones, como dije al inicio, no fueron un episodio en la vida de Jesús, no. El evangelista lo que nos quiere hacer entender, es decir, nos anticipa todo aquello que va a suceder en la vida de Jesús, la cual fue una constante lucha contra el poder. Es decir, Cristo rechaza el poder. Y cuando el pueblo se da cuenta de que Jesús no es lo que ellos esperaban, terminan rechazándolo y al final terminan asesinándolo. Pues que ojalá nosotros en este tiempo de Cuaresma podamos entender realmente quién es el Mesías, quién es el Dios, el que vino no para dominar, someter a los demás, sino por el contrario, quien vino a expresarnos su amor y servir el servicio a los demás. Que Dios y la Virgen te bendiga y que tengas una santa Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.